Ahí está, ahí se ve, ¿no? Ahí se ve. ¿Todos ven? Yo veo. Sí, bien. Bueno, arrancamos entonces. Acá a partir del ejercicio 24 tenemos ejercicios de coeficientes, variaciones y cálculo de índices, pero como les decía, no cálculo por cómo está conformada la canasta, sino como ir pasando de un periodo a otro, ¿sí? Así que vamos a arrancar con el 24. Bueno, sigue tildado mi power igual. Me parece que no lo están viendo así. A ver, ¿se ve o no? La primera, a ver, estos problemas técnicos. A ver si se ve. Estoy en la diapositiva que tiene la consigna. ¿Sí? Bueno, perfecto. Yo no la veo, así que cuando, si la dejan de ver en algún momento, me avisan. Si me hablan mejor, porque por ahí tardo en ver el chat. A ver. Ah, no la ven. Ah, listo. No voy a ver. Bueno, esperen, voy a salir con la compu. Tengan paciencia. Mi computadora debe tener fácil, no sé, esto cuando yo estudiaba antes. A ver, estadística. ¿Repasaron, vieron las teorías? Vieron que ahora está la teoría de la mañana, que es la nuestra, que es la que da Nieto. Está a las 10 de la mañana. Obvio, ustedes pueden ver, asistir a cualquier teoría. Después tienen los videos que graba el profe Jorge Stalker, que están subidos al aula, y después, bueno, las clases online de teoría. Tienen tres horarios, el de la mañana de Nieto, y después está Nolte y Stalker, está todo en el aula. Ahí está, ahí ven. Yo ahora sí veo. Sí, ahí se ve, profe. Bueno, de 10. Entonces, arranquemos antes que se tilde otra vez. El ejercicio 24 nos dice, a partir de los conceptos de coeficiente y variación, completar la siguiente tabla. Nos da una tabla llena de incógnitas y nos pide calcular la variación, aparte de llenar el cuadro, nos pide calcular la variación del bimestre febrero-mayo, calcular la variación del cuatrimestre febrero-mayo, calcular la variación promedio del cuatrimestre febrero-mayo, y el último punto nos pregunta qué variación hubo en el mes de junio, y la variación resultante del periodo febrero-junio fue del 10%. ¿Sí? Eso es todo lo que hay que hacer. Bueno, entonces, vamos a distinguir los conceptos de variación, índice y coeficiente. ¿Sí? Los índices ya los vimos
Y era justamente un índice, un valor que nos indicaba más o menos, que nos indicaba cómo habían avanzado los precios, ahora siempre hablamos de precios, cómo avanzaban los precios en cuanto, con respecto a un periodo base. Vieron que, ¿se acuerdan que el periodo base siempre era 100? Y a partir de ahí veíamos si el índice iba creciendo, si el índice iba decreciendo, ¿sí? Menos de 100 o más de 100. También puede estar en, qué sé yo, en 120 y empezar a decrecer y necesidad de ir debajo del 100, ¿no? También habíamos visto, que yo les dije que íbamos a verlo después al tema de las variaciones, bueno, ahora es el momento, yo les dije que el índice nos mostraba una variación directa, pero respecto siempre del periodo base. En este caso, coeficiente y variación, salvo que nos aclare que son conceptos bimestrales, como por ejemplo, fíjense el punto A, dice calcular variación del bimestre. Salvo en ese caso donde el índice y la variación van a estar referidos a un bimestre, siempre son valores mensuales. O sea, el coeficiente, fíjense que no tenemos coeficiente de enero y variación de enero. Vieron que está tachado. Eso es porque no tenemos un periodo, no tenemos los datos de un periodo anterior. ¿Sí? Siempre que no tengamos datos de un periodo anterior, no podemos calcular ni variación ni coeficiente de ese mes. ¿Sí? Porque lo voy a comparar con respecto a qué. A nada, no tengo nada anterior para calcular a ver qué variación sufrió. Otra cosa importante para ubicarse en el movimiento de mes a mes, porque eso es lo que vamos a hacer, movernos de mes a mes, es que los índices, los números índices, ¿dónde se encuentran? ¿Al final del mes o al principio del mes? Yo quiero calcular la variación de precios que hubo en enero. ¿Dónde va a estar mi número índice? ¿Al principio de enero o al final de enero? Al final, exactamente. Entonces, siempre que nos diga el índice de enero, nosotros sabemos que ese índice fue calculado después de que pasó enero, ¿sí? El índice de febrero se calculó después de que pasó febrero y así, ¿sí? Los coeficientes también, o sea, nos indica, los coeficientes son como son la variación del mes, pero que nos permite multiplicar, porque la variación, así como está, fíjense ahí, por ejemplo, la última, 6% de variación. Significa que de abril a mayo hubo un 6% de variación de precios, ¿sí? Positivo, así que aumentó. Fíjense que de marzo a abril los precios disminuyeron. O sea, durante abril los precios disminuyeron un 2,5%. Entonces, yo al tener porcentajes, no me puedo mover de un mes a otro haciendo un solo cálculo, ¿sí? Primero tengo que sacar el porcentaje y después tengo que ver si lo divido, si lo multiplico por 0,025, ¿sí? El coeficiente lo que nos permite es multiplicarlo por el índice y obtengo otro índice, así directo, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar. ¿Por dónde se les ocurre que empecé? Siempre y cuando hay cuadros para completar como este, como hubo en el modelo, en el simulacro, siempre fíjense cuál es la columna que nos tira dos datos, ¿sí? La fila, perdón. ¿Cuál es la fila que nos tira más datos? En este caso no hay ninguna que tenga más de un dato. Pero ¿qué pasa? ¿Se acuerdan la fórmula de los coeficientes? Necesito que tengan las fórmulas a mano. Quiero tocar porque se me va a tildar, pero por eso no lo escribo en la pantalla. Alguien que me diga la fórmula de un coeficiente. Es más, está tildado mi power. Les quiero comentar. Creo que lo dejaron de ver, ¿no? Igual no estoy haciendo nada. Ay, qué desastre hoy. ¿Se ve? Bueno, no estoy haciendo nada. Yo creo que lo van a dejar de ver en breve. Bueno, díganme, alguien que me diga la fórmula de los coeficientes. Y y todos tengan la anotada ahí al costadito. Ya les digo, no la anoto porque tengo todo tildado.
o nadie tiene a mano los apuntes, o nadie hizo las clases de teoría. La fórmula de los coeficientes, y anótenla porque yo no la puedo anotar, no la estoy pudiendo anotar, es el cociente del índice, o sea, el coeficiente del periodo I es el cociente entre el periodo I y el periodo I menos 1, ¿sí? Divido coeficiente, perdón, el índice del periodo I dividido el índice del periodo anterior, ¿sí? No voy a tirar. ¿Alguien que me dé señales de vida? ¿Se ubican si les digo así la fórmula? ¿No puedo notar? Entonces, ahí fíjense, por ejemplo, nosotros para calcular coeficiente, lo único que necesitamos es tener dos índices. Índice del periodo que quiero calcular el coeficiente dividido el índice anterior. ¿Ah? Entonces, si yo quiero calcular el coeficiente de febrero, por ejemplo, febrero del año 1. A ver, paren que parece que revivió. Bueno, si yo quiero calcular el coeficiente del periodo febrero, ¿qué debería dividir? El índice de febrero dividido el índice de enero. Exactamente, 118 dividido 112. Muy bien, Franco. ¿Eso cuánto nos da? No les paso la diapositiva siguiente porque ahí está todo resuelto y no quiero que esté todo resuelto. 118 dividido 112. ¿Cuánto les da? Exactamente, 1,05535, 36 sería si le redondeas ahí porque le sigue un 7. 1,05357. Así que ese 7 me redondea ese 5 que pusiste último para arriba. Me daría 1,0535. A ver si puedo escribir en la fórmula. Coeficiente del periodo I igual al cociente del índice periodo I dividido índice periodo I menos 1. Al final salió, miren. Ahí está. Esa es la fórmula de los coeficientes. Hay otra a partir de las variaciones, pero ahora la vamos a ver. Cuando la tengamos que usar, la vamos a ver. Quiero saber si ven el power, porque yo ahora estoy moviendo. Sí se ve, sí se ve. Sí se ve. Bien, entonces ese es el índice de febrero. Fíjense que nosotros dividimos índice de febrero dividido índice de enero. Y tenemos el coeficiente de, de febrero. Presten atención que nosotros hacemos índice del periodo que yo quiero el coeficiente dividido un periodo anterior. ¿Sí? Que después vamos a ver cómo se mueve ese periodo anterior. ¿Sí? Porque el periodo anterior no siempre es el que está pegadito. ¿Sí? Si yo quiero calcular un bimestre, el coeficiente de un bimestre, siempre tengo que hacer coeficiente del periodo en el que estoy, que siempre va a ser el último, ¿sí? Sería, a ver, vamos por ejemplo, no, perdón, vamos a hacerlo después. Nos toca hacer variaciones bimestrales. Está entonces, el coeficiente de febrero es 1,0536. ¿Ah? El primer mes no tiene coeficiente. Una vez que yo tengo coeficiente, a ver si puedo empezar a escribirlo. Creería que sí. Nada. Acá calculamos 1,0536. ¿Ah? Ese es el que sacamos recién. Una vez que yo tengo un coeficiente, y lo mismo cuando tengo variaciones, si yo tengo uno, tengo el otro. O sea, no hay forma. Salen directo uno del otro. ¿Cómo hago? Voy a ir escribiendo la fórmula mientras se la leo. Si yo tengo el coeficiente, ¿cómo paso a variación? Primero, lo que voy a hacer es la variación del
variación del periodo I, ¿sí? Va a ser igual. ¿Qué le tengo que hacer a ese coeficiente? Le voy a restar 1. Le voy a restar 1. ¿Sí? Voy a tener coeficiente del periodo I menos 1. Todo eso, como está expresado en porcentaje, lo voy a multiplicar por 100. Ahí va. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre que quieren dividir cualquier cosa, o sea, si yo les digo, hoy me compré un chocolate que salía 100 pesos, y mañana me compré, y el mes que viene, perdón, hace un mes me compré un chocolate de 100 pesos. Este mes me compré un chocolate a 120 pesos, el mismo. ¿Cómo hacen ustedes el cálculo para saber cuánto aumentó? Fíjense que el cálculo a veces es intuitivo, nosotros ya lo sabemos hacer. Lo que pasa es que como ahora tiene nombre, por ahí la fórmula va a decir, ¿qué es esto? ¿Cómo hago para saber que mi chocolate aumentó un 20%? ¿Cómo lo saco ese 20%? Alguien, ¿cómo haría? ¿Nadie? A ver, ¿hay alguien, candidato? Regla 3 simple, restás el valor anterior al actual. Exactamente. Yo lo que hago es hacer 100, 120 menos 100, ahí saco cuál fue el aumento, ¿sí? 20 pesos fue el aumento, y lo divido por el precio inicial, ¿sí? Me queda 20 dividido 100, eso me da 0,2, ¿sí? Y eso lo multiplico por 100 para que me quede como un porcentaje. Y ahí yo saco que fue un 20%. Entonces fíjense que acá el cálculo es el mismo. Porque al hacer coeficiente yo hago, vamos a ponerle el número, 120 es mi índice inicial, mi índice del periodo I, perdón. 100 es mi precio viejo, ¿sí? Y acá fíjense que tengo, sería 120 dividido 100 y le resto 1. Es lo mismo a que si yo tengo dos fracciones, resta de fracciones, 120 dividido 100 menos 100 dividido 100, ¿sí? Porque el 1 me expresa la fracción 100 dividido 100, ¿sí? Esto es suma de fracciones, ¿no? Si ustedes hacen este menos 1, le hacen la distributiva, bla, 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 me va a quedar 120 menos 100 dividido 100. Entonces, bueno, habrán calculado alguna. Claro, ese sería el numerador, Solange. Te falta dividirlo por tu precio, por tu valor inicial, que en este caso es 100, lo puse 100 para que sea más fácil. Pero vos tenés 120 menos 100 dividido 100. Eso le resto 1. Porque restar 1 es 120 dividido 100 menos 100 dividido 100. ¿Sí? Quiero que me digan si me explico, si no lo escribo. Me escribo igual. Me hablan. Yo tengo 120 dividido 100 menos 1 es igual a hacer 120 dividido 100 menos 100 dividido 100. ¿Sí? Y esto es igual a 120 menos 100 dividido 100. ¿Sí? Por eso se le resta 1, porque es lo mismo que hacer la variación dividido el precio inicial. ¿Sí? En este caso sería el índice base, el índice inicial. ¿Está? Y después lo multiplico por 100 para que me dé un porcentaje. Ese es todo el cálculo. Y por ahí, ya les digo, uno lo ve como fórmula y confunde, pero en realidad no es nada raro más que lo que ya sabemos hacer intuitivamente. Entonces, ¿cuánto me va a dar la variación del mes? Tengo 1.0536 menos 1. Una cosa, cuando el coeficiente es mayor, a ver, vieron que yo les decía que los números índices
Si son mayores al periodo base, indican, o sea, son mayores a 100, indican un crecimiento de precios, y si indican un decrecimiento de precios, van a ser menores a 100, 98, 99, 97. Los coeficientes, así como no hay índices negativos, los coeficientes tampoco son negativos, ¿sí? Porque después ponen coeficientes negativos en los parciales y vienen a quejar. No, los coeficientes no son negativos. Un coeficiente que indica variación negativa es un coeficiente menor a 1, ¿está? Si el coeficiente a mí me da 0, algo, ustedes saben que si yo multiplico un número cualquiera, 100 por 0,8, el resultado me da un número menor que 100. Entonces, eso me indica que bajó el precio. Si el coeficiente es mayor a 1, siempre multiplicar por un número mayor a 1 me va a dar un resultado mayor, ¿sí? Entonces, acá es lo mismo. Si hablo mucho, me avisan. Estoy hablando mucho, creo. Entonces, fíjense que es directo, acá ni siquiera necesito hacer cálculo. ¿Por qué? Porque mi coeficiente es mayor a 1, entonces no me presentan mayores problemas. Hago 1,0536 menos 1 me da 0,0536, ¿sí? 0,0536 por 100, lo único que tengo que hacer es mover la coma 2 lugares y me queda variación de 5,36%. ¿Estamos? Cuando el coeficiente es mayor a 1, sale muy fácil. El mismo, corrido 2 comas y sin el 1. ¿Está? O que el coeficiente sea mayor a 2, por ejemplo. Ahí ya sería una variación mayor al 100%, ¿sí? Así que ya hagan los cálculos para no equivocarse igual. Vamos al periodo marzo. ¿Quién me dice cuánto es el coeficiente del periodo marzo? Lo espero. Coeficiente del periodo marzo. Tengo que hacer índice del periodo marzo dividido índice del periodo anterior. A ver. 0,978. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? 0,9780. ¿Sí? No hace falta el último cero. Le pongo para que quede parejo nomás. ¿Estamos? ¿Qué indica esto? Fíjense que los precios bajaron, ¿sí? Entonces, ¿está bien? O es un indicador de que está bien que el coeficiente me haya dado menor a 1, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, ahora les muestro lo otro. Si yo hago el cálculo inverso, si despejo acá índice del periodo actual, me va a quedar coeficiente del periodo actual por el índice del ejercicio anterior. Entonces, si yo hago 112 por 1,0536, me da 118. ¿Sí? Si yo hago 118 por 0,978, me da 115,4. ¿Tá? Entonces, fíjense cómo yo tengo que multiplicar este por un número menor que 1 para que me dé un índice menor. Ahí el mismo, ¿no? ¿Estamos? Esta unidad está buenísima, porque pueden hacer cálculo por todos lados, pero tienen que practicar. Y acá les digo que la variación no va a salir, no es tan fácil, porque sale fácil igual, siguiendo la fórmula, pero no es tan directa. ¿Está? Porque acá sí me va a dar una variación negativa. ¿Cuánto me da la variación? Yo tengo que hacer 0,978 menos 1, sigo siguiendo la fórmula, ¿sí? Me da 0,022. Eso lo multiplico por 100, me queda una variación de menos 2,2%. ¿Estamos? ¿Me siguen? ¿No voy muy rápido? Bien. ¿Qué más podemos hacer acá? Vayamos a
Fíjense que ya en abril no tenemos índices ni coeficientes, tenemos variación. Yo les dije que siempre que hay variación podemos ir directo al índice, siempre que hay índice podemos ir directo a la variación. ¿Sí? Las fórmulas por ahí no se las acuerdan de memoria porque uno se confunde mucho más con la variación. Tienen que ir anotando la fórmula de la variación. ¿Alguien la tiene a mano ahí de la...? Perdón, no quise poner fórmula de variación, quise poner fórmula del coeficiente a partir de la variación. ¿Qué habría que hacerle a la variación para pasarla a índice? Lo contrario que hicimos acá. Primero, ¿qué tengo que hacer? Primero le tengo que sacar el 100, ¿o no? ¿Sí o no? Está molestando ese 100. La variación del mismo periodo, entonces, la voy a dividir por 100, ¿sí? Fíjense que sigue siendo algo intuitivo. Para mí es súper intuitivo. ¿Y eso qué voy a hacer? Si yo cuando lo hice variación, le resté 1 y lo multipliqué por 100, ahora lo voy a dividir por 100 y le voy a sumar 1. ¿Sí? Ay, esta es la fórmula del coeficiente a partir de la variación. ¿Sí? Vamos siguiendo. Lo único que hice fue despejar esta fórmula, despejar coeficiente de esta fórmula. ¿Tá? Entonces, si yo tengo variación de menos 2,5, lo que voy a hacer primero es dividir por 100 y le saco el porcentaje. Queda 0,025, ¿sí? Y a eso le voy a sumar 1. ¿Cuánto me queda el coeficiente? Coeficiente de abril. $0,975. ¿Todos de acuerdo? Está perfecto. El sticker está perfecto. ¿Vamos? Y ahora, ¿cómo saco el índice de abril? Fíjense que el coeficiente del periodo de abril es menor a 1. Por lo tanto, el índice de abril me debería dar menor al índice de marzo. ¿Cómo lo multiplico? Mira, no, estoy anotando otra fórmula para que quede. Calcular el índice. ¿Sí? Del periodo I. Igual. El índice del periodo anterior por el coeficiente del periodo I. Esta es la fórmula. ¿Qué hice? Despejar esto de acá. ¿Sí? Despejé esto, me queda el coeficiente del periodo de I por índice del periodo anterior. 112,515. ¿Todos de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo. 112,515. Bien. Y para el último periodo tengo el que hacer exactamente el mismo procedimiento. Díganme a ver cuánto. Fíjense que acá, como la variación es positiva, también el coeficiente sale muchísimo más fácil. Dividido por 100, me queda 0,06 más 1, 1,06. Esto cuando tengan las prácticas y se animen a hacerlo sin fórmula, saben que el coeficiente sale súper fácil. Coeficiente y variación entre ellos, cuando son positivos, cuando la variación es positiva, sale súper fácil.
¿sí? A todos les queda así. Y me dicen cuánto les da el índice. Positivo, así que tiene que ser mayor a 112 o más 515. 26, muy bien. 119,26. Muy bien. Bien, listo. Completamos el cuadro. ¿Alguna duda con el cuadro? ¿Cuántos decimales? Y toma 4 siempre, porque para el índice ya puedes tomar 2 si quieres. Pero por ahí para coeficiente y variación, como siempre vas a estar multiplicando y dividiendo por 100, te vas a quedar corto si tomas 2, ¿no? Así que yo con vos tomo 4 para los coeficientes y variaciones y 2 para los índices. Con 2 para los índices ya está. Ahora, si cuando rinden en el aula virtual te dice que te preguntan un coeficiente y te dice que pongas 2 decimales, pone 2 decimales. Vamos, seguimos. Bueno, acá más o menos nos decía todo haciendo, ahí están todos los cálculos que yo no les quería mostrar porque ya está todo armado, quería que lo hagan ustedes. Pero si se fijan, esta figurina tenemos las fórmulas que nosotros usamos, el índice del periodo anterior por el coeficiente. Acá tenemos, bueno, esta es otra forma de expresar la variación, el coeficiente a través de la variación. Es lo mismo que nosotros escribimos. Yo hice variación dividido en 100 más 1, que es como más directo de la fórmula inversa que hicimos con el coeficiente. O sea, yo hice esta, que es bien la operación contraria de esta, ¿sí? Y acá me toma el 100 dentro de la fracción. Es lo mismo, ¿sí? Lo único que hace es introducir el 1 como 100 dividido 100. Después coeficiente, índice dividido índice, bueno, todo lo que ya vimos. Bueno, acá hay otra fórmula de variación, que lo único que hace es, nada, es lo mismo. ¿Estamos? Seguimos. Nos pide calcular, nos pide calcular la variación del bimestre febrero-marzo. Variación, ¿sí? Yo para calcular una variación, para calcular una variación, necesito fórmulas de variaciones, tenemos acá, y a ver, ¿nos está faltando una fórmula? No. Fíjense lo que necesito para tener una variación. Primero la variación la calculo como un coeficiente, ¿sí? Yo no puedo expresar variaciones. El coeficiente es el que a mí me ayuda siempre, me ayuda para calcular todo, ¿sí? Me va a ayudar para sacar y me va a ayudar para sacar las variaciones. El coeficiente es como el que usamos para los cálculos, es el más práctico, el capo. Entonces me pide calcular variación del bimestre febrero-marzo. ¿Cómo calculo una variación del bimestre? Ay, perdón, del bimestre febrero-marzo? Primero voy a calcular el coeficiente. Siempre, siempre, siempre voy a calcular primero el coeficiente. ¿Sí? Porque acuérdense que con variaciones yo no puedo operar. ¿Estamos? Nunca quiero ver en el cálculo, en una multiplicación, o en una división, o en una suma, una variación. No quiero ver variaciones, ¿ok? Variaciones solamente para expresar. Yo no voy a decir, sí, los precios variaron con un coeficiente del 1,2. No, voy a decir, hubo una variación de precios del 20%. Entonces, es una forma de expresar únicamente. ¿Estamos? Si me pide variación del bimestre febrero-marzo, primero tengo que calcular el coeficiente febrero-marzo, ¿sí? Fíjense que acá nosotros calculamos todos coeficientes mensuales, ¿sí? Coeficiente únicamente de marzo, coeficiente únicamente de febrero, coeficiente únicamente de abril. ¿Cómo lo calculábamos? Haciendo índice del periodo al que me refiero dividido índice del periodo anterior, ¿sí? Quisiera hacer una rectita acá. ¿Esperan? ¿O no? Soy muy repetitiva.
Si no me dicen nada, yo hago lo que quiero. Imagínense que eso es una línea de tiempo. Me faltan las flechitas, pero no las voy a hacer porque no me voy en detalles. Ahí tengo un mes. Ahí tengo otro mes. Ahí tengo otro mes. Ahí tengo otro mes. Imagínense que están todos espaciados igual. Vieron que ya vimos que los coeficientes se paran en el final del mes. Por lo tanto, si yo tengo... Epa, espérenme. Ahí va. Si yo tengo enero acá, voy a tener febrero acá, marzo acá. O sea, es todo el transcurso del mes, ¿vieron? Ese es el transcurso de los meses. Acá está enero, acá está febrero, acá está marzo, acá está abril. Ahora, los índices dijimos que estaban al final del mes. ¿Sí? Y fíjense que nosotros para hacer índice de, perdón, para calcular coeficiente de marzo, nosotros hacíamos índice de marzo y el índice anterior, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular el índice de febrero-marzo, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde me tengo qué tengo que dividir? ¿Cuál sería el índice del periodo anterior? Sumar febrero y marzo y dividirlo por enero. Ah, sumar los coeficientes, me decís vos. Bueno, mira. O los índices, no sé qué me estás diciendo. Mira, si yo sumo los índices de febrero y de marzo, voy a tener un índice de 200 y pico. Los índices, bien. Me va a dar un índice de 220, 233,4. 233,4. 233,4 dividido 112, que es el índice del periodo anterior, ¿no? Todos de acuerdo en que el periodo anterior, si yo ahora quiero calcular todo esto, todo este tramo, ¿sí? Sería todo este tramo, ¿sí? Quiero ver la variación de estos 2 meses, de febrero y de marzo. ¿Cuánto te da el coeficiente? Te da 2,0839. A eso le resto 1 y lo multiplico por 100 para obtener la variación. Me da una variación de 108%. ¿Hubo una variación de 108% en marzo respecto a enero? Perdón, a fin de marzo respecto a enero. Lo mismo que sumar los coeficientes. Bueno, mira, primero que nada, así como les dije que nunca se opera con variaciones, nunca se suman los coeficientes. Los coeficientes se multiplican, siempre. Uno que suma índices se le anula el ejercicio, primero que le va a dar horrible, le va a dar muy mal. A ver, si yo digo, la inflación de este mes fue del 10%, y el mes siguiente digo, la inflación de este mes también fue del 10%, ¿cuál es mi base de cálculo? Va a ser no la inflación inicial, sino la inflación del mes anterior, ¿sí? A ver qué decís, índice de marzo sobre índice de enero. Ah, sí, muy bien, Melina. Si yo en este momento puedo multiplicar coeficientes,
sí puedo multiplicar coeficientes. No puedo sumar coeficientes, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un cálculo a la vez. Me dice su compañera que yo tengo que hacer índice de marzo dividido índice de enero. ¿Qué pasa? Fíjense que los dos están referidos perdón, a un periodo base, ¿sí? Fíjense que en febrero yo tuve un aumento de precio, en marzo una disminución de precio. Si yo llegara a sumar los dos, me va a dar, no sé, una cosa extraña. Me va a dar un número exorbitante como me dio recién variación del 108%. Entonces, a mí no me interesa lo que pasó en febrero. ¿Por qué? Porque mi índice de marzo ya está calculado en función al de febrero. O sea, la variación de marzo ya fue calculada sobre la variación de febrero. Entonces, como todos mis índices se refieren al mismo periodo base, porque 112 me indica una variación del respecto del periodo base de un 12%. 118 me indica una variación respecto al periodo base de un 18% y 115,4 me indica una variación del periodo base respecto al periodo base del 15,4%. Vieron que los índices nos indican variaciones respecto al periodo base. Entonces, yo situada en marzo digo que se comportaron los precios, hago índice de marzo, ¿sí? Dividido índice de enero. Ese es un camino. Siempre hago variación de donde estoy, dividido variación de donde empecé. Y si yo mido todo febrero y todo marzo, va a ser variación de donde estoy, perdón, quiero decir índice de donde estoy, ¿sí? Estoy a fin de marzo y empecé a fines de enero. Entonces hago índice de marzo dividido índice de enero. ¿Está? Siempre es donde estoy y desde donde lo comparo. ¿Estamos? Hay alguien con la manito levantada y no sé si quiere hablar o qué. ¿Estamos? A ver. Bueno, acá está el coeficiente, miren. Esto ya está pasado a variación. No miren todavía la variación. Vamos a trabajar solamente con el coeficiente primero. Coeficiente febrero-marzo, entonces tomo donde estoy, que es cuando ya finalizó marzo, índice de marzo, dividido donde comencé a contar la variación. ¿Sí? Índice de enero, que es fin de enero. ¿Está? Ese es un cálculo que se puede hacer. ¿Está? ¿Sí? El otro cálculo que se puede hacer, que no sé quién me lo dijo, a ver. Ah, no, me dijeron de sumar coeficientes. Lo otro que yo puedo hacer es multiplicar los coeficientes, ¿sí? Un coeficiente bimestral está compuesto por el producto de esos dos coeficientes. ¿Estamos? O sea, el coeficiente febrero-marzo puede ser índice de marzo sobre enero, o también puede ser coeficiente, ¿bien? Coeficiente de febrero siempre por coeficiente de marzo, ¿sí? Siempre por. No se suman los coeficientes. ¿Estamos? Yo haciendo cualquiera de estos dos cálculos, índice de marzo sobre índice de febrero, o coeficiente de febrero por coeficiente de marzo, por los dos voy a tener el mismo cálculo. Alguien que pruebe si da lo mismo. Díganme cuánto da de paso. No separado el coeficiente. Índice de 115,4 dividido 112. Sí, bueno, da lo mismo. Bueno, no me dijiste cuánto da, pero bueno, yo te digo 1,030. 3 o 4, no sé cómo lo quieren redondear. Acá le pongo uno más para que no quede duda. Yo recién dividí,
¿sí? 115 digo, 115,4 dividido 102. También pude haber multiplicado el índice 1,0536 por 0,978, que es el índice de marzo. Me da un poquitito distinto por el tema de los decimales. Nosotros cuando pusimos los coeficientes recortamos los decimales. ¿Está? Así que por ahí hacer índice dividido índice es más exacto. ¿Está? A mí, por ejemplo, recién multipliqué los coeficientes. Bueno, ahora mismo que redondear acá en 4. Ahí está. ¿Estamos? ¿A todo le da así? Sí, aguardo confirmación. Aguardo mareadas también. Marea por ahí esta unidad. Pero es cuestión de agarrarle la mano. Bien. Una vez que tengo el coeficiente, lo único que hago es pasar la variación como hicimos siempre. Coeficiente menos 1%. Entonces, acá tengo los cálculos, menos 1% me queda variación febrero-marzo 3,04%. ¿Sí? Ahí nos dice, para calcular variaciones en periodos mayores a un mes, podemos trabajar con los índices o directamente con los coeficientes. ¿Sí? Así como hicimos recién. O con los índices o con los coeficientes. Las variaciones se expresan en porcentaje y, bueno, tenemos que ir al mes anterior al que empieza el bimestre. ¿Estamos? ¿Estamos bien hasta acá? Después, el punto B nos pide calcular la variación del cuatrimestre febrero-mayo. Bueno, acá hay que hacer exactamente lo mismo. O multiplico los 4 coeficientes, febrero, marzo, abril y mayo, ¿sí? Los multiplico. Ojo cuando me pide variación, porque no termina el cálculo del coeficiente, ¿sí? O sea, o multiplico estos 4 coeficientes, o qué divido. Si voy por índice, ¿qué tengo que dividir? Estoy cuatrimestre, febrero, mayo. ¿Ven? Mayo dividido en enero, exactamente. Acá tendríamos, a ver, si el gráfico súper hermoso que les hice acá. Todos los gráficos que les hago improvisados son una obra de arte. En este caso yo voy a calcular variación de febrero a mayo. ¿Sí? Esa variación estoy calculando. Por lo tanto, tengo que pararme donde estoy, índice de mayo, dividido índice de enero, que es donde comienzo. ¿Sí? Porque incluyo mi variación cuatrimestral febrero. Entonces, me paro en marzo. Entonces, puedo hacer 119,2659 dividido 112, y ahí tengo el coeficiente cuatrimestral, o multiplicar estos 4 coeficientes y también voy a tener el coeficiente cuatrimestral. ¿Estamos? Recién, acá. Acá, miren, el que hizo esto y fue por los coeficientes. Una vez que yo tengo los coeficientes, el coeficiente cuatrimestral, le resto 1 y lo multiplico por 3. Y tengo directamente las variaciones. ¿Estamos? Avísenme si da eso. Es más fácil por el índice. Menos cálculo. Menos posibilidad de errarle el dedo a la decimal. Estoy aguardando confirmación. Da lo mismo, muy bien, muy bien, muy bien. Por índice da lo mismo. Y sí, tiene que dar lo mismo, chicos, si no, algo está mal. Bien, ¿seguimos? Vamos al punto C. El punto C nos pide calcular la variación promedio del cuatrimestre febrero-mayo. A ver, como yo calculo valores acumulativos, ¿sí? O sea, un coeficiente está referido
al periodo anterior. Entonces, ahí yo ya acumulé inflación. O sea, tengo inflación. Al mes siguiente, mi variación está referida a ese periodo ya inflacionado. ¿Sí? Al mes siguiente vuelvo a calcular un coeficiente que está referido a ese periodo doblemente inflacionado. ¿Sí? ¿Vieron cómo vamos acumulando? En el cuarto mes, yo calculo la variación de precios sobre un periodo que ya tiene 3 veces variaciones de inflación. ¿Sí? Vamos acumulando. ¿Sí? Yo digo, este mes hubo un 1,5 de inflación, el mes que viene 1,5 de inflación, el mes que viene 1,5 de inflación. Significa que la inflación se mantuvo, ¿no? Pero todos los meses, en términos reales, implica, en términos nominales, perdón, implica más. Porque si yo ya tuve un aumento del 1,5, el mes que viene, tener otro aumento del 1,5 es mayor en términos nominales de plata, sería. Y el mes que viene, tener otro 1,5 es también sobre un periodo que ya tuvo 2 periodos de inflación, y así. ¿Vieron cómo? Es acumulativo. Por lo tanto, acá usamos lo que es una media geométrica, ¿sí? Si repasan allá de la unidad, sí, unidades, creo que es la 2 o la 3, creo que es la 3, ahí nosotros no usamos nunca hasta ahora, pero sí vemos la media geométrica, ¿sí? La media geométrica es la que usamos eh, para calcular el promedio de variación. O sea, nada. ¿Se, ¿Se acuerdan del periodo de media geométrica? Del periodo, del concepto. Hacemos, multiplicamos, no es una sumatoria de valores, sino es una multiplicatoria de valores. Hago valor 1 por valor 2 por valor 3, y después, ¿qué hago? Lo divido por 3. Raíz, exactamente, exactamente, exactamente. Entonces, si me pide calcular la variación promedio del cuatrimestre febrero-mayo, que es el que recién encontramos, ¿cuántos coeficientes multiplicamos nosotros para el coeficiente? Si no fuiste por coeficiente, ya sabes, igual que tenés 4 periodos y la variación es promedio mensual. 4. Entonces voy a tener que aplicar raíz cuarta al coeficiente en medio. Otra cosa, no apliquen la raíz sobre una variación, porque sobre variaciones no calculo nunca nada, ¿tá? Nada de nada. Siempre voy por coeficiente. Entonces, siempre que me pide variación, yo recurro al coeficiente, calculo todo lo que tengo que calcular y cuando tengo el coeficiente indicado lo paso a variación. ¿Tá? Entonces, este es el cálculo que hicimos recién, ¿vieron? Para sacar esta variación febrero-mayo hicimos esta multiplicatoria de coeficientes. Ahora, lo que voy a hacer es multiplicar de nuevo esos coeficientes, pero voy a encontrar la raíz cuarta, ¿sí? Porque es el promedio geométrico, es la media geométrica de esos, de esos, de esos coeficientes. ¿Cuánto da el coeficiente promedio? Si la variación fue 0,0629 más 1 sería, ¿no? Así que el coeficiente, la multiplicación de todos los coeficientes nos daba, díganme si la multiplicación de estos coeficientes da 1,0649. Sería coeficiente febrero, mayo. ¿Da eso? ¿Sí? Entonces, ahora, para calcular el coeficiente promedio, yo voy a aplicar raíz cuarta a ese valor. El coeficiente promedio, febrero-mayo, va a ser igual, no sé cómo poner raíz acá, así que díganme cuánto es. Es igual a la que está allá arriba, la raíz cuarta de 1, raíz cuarta de 1,0649. ¿Cuánto les da?
1,01584. Perfecto. Y ahora sí, sobre este coeficiente promedio hago lo que hago siempre. Le resto 1 y lo multiplico por 100, ¿sí? Acá está todo puesto en la misma fórmula de variación, ¿sí? Entonces ahí nos queda 1,1553, ahí tiene más decimales. Acá está exacto, capaz que nosotros nos comimos algún decimal por el camino. Pero si prueban con todos los decimales, les va a dar esto. ¿Vamos? Ahora quiero que hagamos una prueba. Acuérdense de este coeficiente. ¿Sí? Tengan anotado. 1,01584. Vamos acá al comienzo. ¿Para qué me sirve a mí esta variación promedio? Fíjense que nosotros seguimos en febrero-mayo. A partir de los precios de enero, pasamos por una variación del 5,36 en febrero, una deflación del 2,2% en marzo, otra deflación del 2,5% en abril y una inflación del 6% en mayo. Con eso nosotros llegamos a tener un índice de 119,26,59, ¿sí? Vieron que tuvimos eh, todos valores diferentes, inflaciones, deflaciones. Ahora, ¿qué pasa si al índice de enero yo le aplico mi coeficiente cuatrimestral 4 veces? Perdón, mi índice cuatrimestral no, mi índice promedio 4 veces. Hagan 112, que es de donde yo empiezo, por 1,0, ¿cuánto era? 0,1583. ¿Eso era? 84. Bueno, no nos va a dar exacto, acuérdense que no nos va a dar exacto. Y eso lo multiplico 4 veces, porque hago 1,12, perdón, 112 por 1,01583 por 1,01583 por 1,01583 por 1,01583. Sería por 1,01583 a la cuarta, ¿no? ¿Cuánto le da? Eso, da 119,29. 26, perdón. A mí me da 26,20. Pero bueno, ya vemos, ya nos faltan decimales, por eso exacto no nos va a dar. Pero fíjense que llegamos al último índice, ¿sí? Para eso sirve la variación o el coeficiente promedio. Significa que si yo todos los meses aplicara el mismo coeficiente, la misma variación, llegaría al mismo valor. ¿Está? O sea, es un promedio. ¿Estamos? Ah, bien. ¿Estamos bien con coeficiente promedio? Tuvimos el coeficiente promedio, lo paso a variación de la misma forma. Le resto -1 y lo multiplico, perdón, le resto 1 y lo multiplico por 100. Entonces, variaciones promedios, lo paso al coeficiente, multiplico todos los coeficientes que tengo que multiplicar, hago la raíz por la raíz con el índice de la cantidad de coeficientes que multipliqué. ¿Está? ¿Seguimos? Al punto D. Yo quería dar como 5 ejercicios hoy, veo que no. Punto D. ¿Qué variación hubo en el mes de junio si la variación resultante del periodo febrero-junio fue del 10%? Voy a borrar mi obra de arte. No la voy a borrar. La voy a mover. No, sí, la voy a borrar. A ver, ¿por qué me molesta? ¿No se ve? ¿Alguien ve? Porque yo veo bien. Los otros,
Sí, Franco, me parece que es tu pantalla nomás. Porque a mí me parece como que se ve bien. Te digo porque yo miro el celu también, entonces ahí veo lo que ustedes ven. ¿Listo? Entonces, me dice, ¿qué variación hubo en el mes de junio? A ver, ¿qué variación hubo en el mes de junio? Incógnita es esta, ¿sí? Variación del mes de junio. Si la variación resultante del periodo febrero-junio fue del 10%. ¿Estamos? Entonces, mi variación del periodo febrero-junio, odio que estas cosas salgan tan finitas y no se ven. Ahí. Fue de 10%. ¿Cómo se les ocurre que puedo sacar la variación de junio? Si yo sé que la variación de los 5 meses, febrero, marzo, abril, mayo y junio, fue del 10%. ¿Cómo se les ocurre? Aguardo comentarios. Si yo tuviese los datos de las 5 variaciones y me pidiera la variación, ¿cómo se dice? La variación de los 5 meses. Primero pasar la variación a coeficiente, me parece perfecto. Esto es una variación. Eso es una variación y yo con variaciones no puedo trabajar. ¿Tá? Entonces lo paso a coeficiente. Coeficiente sería 10 dividido 100, 0,1 más 1. Me queda un coeficiente igual a 1,1. ¿Ah? Ahí está. Pasar la variación al coeficiente. Y luego hacer lo que hicimos, multiplicar los 5 coeficientes. Pero yo no tengo un coeficiente. Eso es si yo tuviese los 5 coeficientes. Bueno, muy bien. Pero en este caso no tengo los 5 coeficientes y un, tengo un, tengo un coeficiente, no sé cómo se dice. ¿Cómo se dice? Cuatrimestral de 5. Bueno, tengo una variación, un coeficiente de 5 meses. Entonces, los datos que yo tengo es coeficiente de febrero por coeficiente de marzo por coeficiente de abril por coeficiente de mayo por mi incógnito, el coeficiente de junio, y esto me da igual al coeficiente de los 5 meses, que sería el coeficiente febrero, febrero, mayo. ¿Sí? Tengo todos estos datos. 1,0586 por 0,978 por 0,9750 por 1,06 por X, lo voy a llamar ya coeficiente de junio, y esto es igual a 1,1. ¿Alguien tiene dudas de cómo sigue esto? Bueno, estoy intentando que me quede centrado y no puedo.
Sería algo así. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer, chicos? Está muy simplón. Paso todo esto del otro lado. Exacto. Pasaje de término, dividiendo. Pasan estos, los puedo multiplicar acá y los paso ya dividiendo entero. O los paso así como está y los divido y opero todo de otro lado, como sea, pero hay que despejar coeficiente de junio. ¿Sí? Eso es todo lo que hay que hacer. O sea, me va a quedar 1,1 dividido. Acá tenemos, fíjense, coeficiente de febrero, mayo, que nosotros ya lo calculamos. Me va a quedar 1,1 dividido, a ver, ¿dónde está? Coeficiente de febrero, mayo, 1,1 dividido 1,01584. Ay, a mí me da otro número, a ver. Ah, sí, está bien. Ah, está bien, sí, está bien lo que vos me decís. 1,1 dividido 1,649, ¿sí? Ese es el coeficiente de junio. ¿Estamos? ¿Qué me pide la consigna? ¿Coeficiente o variación? Variación me pide. Así que no queda en el coeficiente. ¿Sí? Ahí yo ya tengo el coeficiente. ¿Les da esto? Fíjense que acá el profe que trabajó este Power hace todo junto. Trabaja con los coeficientes dentro de la fórmula de variación. Yo les recomiendo que trabajen aparte de los coeficientes, porque es más fácil confundirse si hacen todo junto. Entonces, primero coeficiente y después lo pasan a variación. Esa es mi recomendación, ustedes hacen lo que quieran. Nos da ese coeficiente de junio. Una vez que nos da este coeficiente de junio, nadie me contesta, le resto 1, lo multiplico por 100, resto 1, multiplico por 100 y tengo la variación de junio. ¿Estamos? Si yo quisiera, también puedo calcular el índice de junio. ¿Estamos, chicos? Acá termina el ejercicio. ¿Dudas? Si no, seguimos con uno más. ¿Seguimos? Y el ejercicio que viene es papita. ¿Sí? ¿Seguimos? Bueno, me parece que estás bueno conmigo, Franco. Gracias. Bien, cierro este power. Espero que no me entiendan todo con el siguiente. Ah, bueno, ahí tengo una chica más. El resto duerme, la siesta. Como yo quisiera estar durmiendo la siesta. ¿Cuál hicimos? El 24. Vamos a hacer el 25, que es rapidito. Dale, cualquier cosa. Igual, ya les digo, esta unidad es como confusa. Es confusa porque tiene muchos movimientos de números. O sea, ustedes lo tienen que practicar e ir viendo ustedes mismos la relación. Porque Don Secret, las preguntas de teoría suelen ser varias de números índices, porque tiene para mover números por todos lados. Entonces, eh, es como que nunca se termina las preguntas que se puede hacer de números índices. Así que bueno, a practicar y a tratar de entender los números. Yo te muestro, pero eso no quita que tengan que practicar y hacer firme su conocimiento en su cabeza. Bueno, hay ejercicios que son de cambios de bases o de empalme de bases, ¿sí? ¿Qué es esto? Si yo tengo un índice base 2000, base 1990, bueno, no me parece tanto, base 1920, ¿sí? No puedo trabajar toda la vida con una base 1920, ¿sí? Cambió todo, cambió la canasta, cambió la moneda, cambió todo. Entonces, llega un momento en que se hacen cambios de base. Es como yo le dije en su
Las bases son fijas hasta que se cambian, ¿no? No se cambian cada 2 por 3, pero llega un momento que se cambian. Para achicar los números, ¿sí? Porque si no, vamos a tener números índice de 1.000.000, ¿no? Entonces, se eligen años estables, ¿sí? Y se hacen cambios de base. ¿Cómo hago un cambio de base? De siempre con regla de 3 simples, ¿sí? O sea, si yo elijo que 2020, un año súper estable, sea mi nuevo, mi nuevo año base, ¿sí? Va a ser 100. Entonces, si en la base vieja, 2020, era, qué sé yo, un índice igual a 190, hago regla de 3 simple para calcular el resto de los años, ¿sí? Con la nueva base. Entonces, nos dice, la siguiente tabla indica las ventas de maquinaria agrícola en cientos de unidades, ¿sí? Eso está en unidades. De los últimos 5 años, ¿está? Y me pide calcular la serie de números índices con base en el año 2 y a partir de la serie calculada cambiar el periodo base 3. ¿Estamos? Entonces, expreso, recuerden que cuando tomo un año de base, como acá en este caso el primero es el año 2, tiene el punto A, el primer año es el 2. Entonces, ¿qué índice va a tener el año 2? Fíjense que acá son índices de cantidades los que vamos a usar. Sí, estoy compartiendo pantalla. ¿Ven? No, me parece que no estoy compartiendo nada. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Perdón. Me olvidé de compartir el archivo, no. Entonces, ahora vamos a hacer índices de cantidades. Les decía, el punto A me pide tomar como año base el año 2. ¿Cuál va a ser el índice del año 2? 25 es la cantidad del año 2. El índice. 100, exactamente. Índice del año base siempre es 100. De precio, de cantidad, lo que sea, el índice es 100. Entonces, ¿cómo se les ocurre que yo puedo calcular el índice del año anterior? ¿Cómo quedar 24? Yo tengo, sí, 25 es 100, 24 el índice. Por eso le digo que acá siempre regla de simple. Va a quedar 24 dividido 25%. O 24% dividido 25, como quieran. ¿Qué hago? Dividiendo esto, expreso una cosa en función de la otra, como siempre que uno divide lo que sea. Cuando uno divide, expresa el numerador en términos del numerador, perdón, del denominador. Entonces, 24 lo expreso en términos del año base. 25, ¿me da? ¿Cuánto? 0,24 dividido 0,25. ¿Nos da? 0,96, ¿sí o no? $0,96. Y eso lo multiplico por 100. ¿Para qué lo multiplico por 100? Porque los índices están multiplicados por 100. Porque arrancan en 100. ¿Sí? Entonces, multiplico por 100 y me da 96, como dijo Araceli. ¿Estamos? Y así voy a hacer con todos los años. Por ejemplo, para el año 3, 25, 25 sigue siendo mi año base. Entonces, 32. ¿Cómo lo saco? Regla 3 simple. Expreso 32 en términos de cantidades del año base y lo multiplico por 100. Y así sucesivamente. ¿Sí? Esto, empalme de base y cambio de base, todo, todo, todo regla de 3 simple. Todo.
Ojo acá, no siempre es por 100. En este caso, les estoy pidiendo, digamos, el ejercicio pide que se calcule, me asigna ya el año base 2. Pero puede ser que yo les pida que expresen, qué sé yo, las cantidades del año 4 en términos del año 2, sin que el año 2 sea base, por ejemplo. En ese caso, ojo, porque yo voy a necesitar tener el índice de 25, ¿sí? Del año 2 sería. No siempre esto es 100, esto es lo que quiero dejar en claro. Si usted hace regla de 3 simple, va a salir siempre solito, pero no siempre es 100 acá, ¿sí? No siempre. Depende si yo estoy expresando en términos del año base o no, ¿sí? Porque si yo expreso, por ejemplo, vamos a hacer, si yo quiero sacar 40, ¿cuánto es el año 5? En función del año 4, expresarlo en cantidades del año 4, ¿sí? Sin que el año 4 sea base, yo voy a tener que 36 es la cantidad A. Hay que sacar primero, ¿cuánto me daría acá 36? ¿Cuánto les da este? ¿Cuánto da el año 3? 32 dividido 25. 128, ¿sí? Sí, 128. ¿Está? Entonces, este es el año 3, ¿sí? El año 3. Entonces, si yo quiero expresar el año 4 en términos del año 3, sin que el año 3 sea base, tengo que hacer el mismo razonamiento, ¿sí? Si 32 tiene índice 128, 36, que es del año 4, va a tener ¿qué índice? Entonces, acá yo voy a hacer 36 dividido 32 por 128. ¿Sí? Esto no hay que hacerlo ahora, en este momento, nada más les quiero mostrar que no siempre acá es 100. ¿Sí? Ojo, acá multiplico por 100 solamente porque estoy expresándolo en periodo base. Si yo no lo expreso en periodo base, este 100 va a ser distinto. ¿Estamos? Entonces acá tenemos todos los cálculos que veníamos haciendo. Fíjense que esto es el cálculo para pasarlo a base año 2, ¿sí? Y acá tenemos los índices, y el resto es para el año 3. Entonces, esto es lo que este ya hicimos, este ya sabemos que es 100, este también ya hicimos, y el resto sale fácil, ¿sí? Es el mismo cálculo, cambio solamente el numerador. ¿Sí? ¿Vamos a seguir? La consigna B me pide, a que no me contestan, sí. A partir de la serie calculada en el punto anterior, cambiar el periodo base a 3. ¿Sí? Y acá fíjense cómo está hecha la regla de 3 simples. No está hecha ya con cantidades, yo ya perdí las cantidades. Lo que estoy haciendo es cambiar de año base. Ahí fíjense, está ahí multiplicado por 128. Ah, no, por 100. Ahora 128 va a pasar a ser 100. ¿Sí? Entonces, ¿qué valores voy a relacionar yo? Las cantidades ya las perdí porque me pide que en base a los índices que ya calculamos, cambiemos de base. ¿Sí? Entonces, acá la regla de 3 simple que yo voy a hacer es 128 es mi nuevo 100, ¿sí? Entonces, si mi viejo 128 es mi nuevo 100, mi viejo 96 en nuevos va a ser X. X me da igual a 96 dividido 128 por 100. Siempre expreso en términos de lo que quiero expresar, ¿sí? Porque si el año 3 va a ser mi base, yo quiero pasar todo a precios del año base, ¿sí? Entonces, hago 96 dividido 128, ¿sí? Y así con todos. 100 dividido 128 por 100, 144 dividido 128 por 100, 160 dividido 128 por 100. ¿Estamos?
todo es regla 300. Cuando den matemática financiera, acá a veces en la teoría dan que yo lo que tengo que dividir es el periodo que quiero cambiar sobre el periodo que tengo ya el dato del número de índice nuevo. Eso de que quiero sobre lo que tengo es algo que lo van a ver después en matemática financiera. Se lo digo para un dato de color. Pero ahora háganlo por regla 3 simple que estamos bien, ¿no? Vamos a seguir. Acá tenemos nuestra nueva serie. ¿Sí? Esta sería la resolución del punto B. ¿Estamos? Bueno, acá lo único que hace es resumirme los resultados. Y se terminó el ejercicio. ¿Sí? Vieron que era cortito. Podemos hacer dos cosas. Podemos dejar acá. El 26 no lo vamos a hacer, porque el 26 es muy parecido a este. Es de empalme de series, que es muy parecido a este. Lo pueden hacer tranquilamente solos y aparte el power va a estar en el aula para que se controlen. Así que no lo vamos a hacer. Háganlo ustedes. O podemos hacer el 27. Democracia, porque ya dimos una hora de clase, 1 hora y media, así que bueno, voten, me voy a buscar agua. Bien, hagamos el 27 entonces. Déjame ver dónde está el power. No, el 27. El 27 está re bueno porque acá sí lo que hacemos es, bueno, a ver, ya lo voy a ir compartiendo la pantalla. Acá vemos un poco de la utilidad o de expresar valores, lo que son valores nominales y valores reales. ¿Sí? Ustedes saben que si hubo una inflación del 40% y mi aumento de sueldo en el año fue del 10%, yo tuve un aumento nominal porque a mí me aumentó el sueldo en plata. Pero yo perdí en términos reales, ¿no? Porque la inflación le ganó al aumento de mi sueldo. ¿Sí? Entonces, si bien mi sueldo de enero es mayor que mi sueldo de junio, supongamos, capaz que mi sueldo real no es mayor. Perdón, capaz que mi sueldo real de junio no es mayor a mi sueldo real de enero. ¿Sí? ¿Ustedes están viendo micro? ¿Dan esto en micro? Sí, sí. Bueno, algo ya vieron en micro. Entonces, y aparte, somos contadores, así que contadores o licenciados, que no se me ofendan.
Así que creo que ya sabemos conceptos, aunque no lo sepamos calcular así tan conceptualmente, uno inconscientemente ya los maneja. Así que bueno, leamos el 27. ¿Está? La siguiente tabla muestra una serie de datos referidos a índices de precios y jornales del gremio de la construcción para varios meses del presente año. ¿Sí? Y ahí tenemos los datos, ¿sí? Los números índices, los índices que reflejan aumentos de precios y los salarios, ¿sí? Que tuvo un empleado de la construcción en un determinado año. El punto A nos pide obtener el salario real a precios de diciembre del año 1. El punto B, diciembre del año 1, ¿sí? Fíjense que diciembre del año 1 es el periodo base, ¿sí? Epa. El punto B nos pide calcular el salario nominal de junio que mantenga constante el poder adquisitivo del mes de mayo. Y el punto C nos pide calcular el salario real del mes de mayo a precios de abril del año 2. El punto C, es un caso como el que yo les decía. Sin ser abril, el año base, yo igual voy a expresar el salario a precios de ese año, sin que sea el base, ¿sí? En ese caso van a ver que el 100 no participa. Entonces, ¿cómo hago para obtener un salario real? La tenemos. El salario nominal es el valor monetario del salario, ¿sí? Expresado en precios corrientes. Es la plata que yo cobro, en el número en cantidad. Salario real es el salario que mide el poder adquisitivo, teniendo en cuenta la variación de los precios. ¿Sí? Es, por ejemplo, si a mí mi salario me alcanzaba para comprar una tele de 30.000 pesos, supónganse, y ahora la tele está a 40 y yo sigo cobrando el mismo salario, y bueno, mi salario real bajo, no me alcanza para comprarme la tele. ¿Sí? Entonces, el punto A nos pide obtener el salario real a precios de diciembre. Este salario nominal, ¿cómo hago para desplazar mi salario nominal? Ahí está escrito. Ahí nos dice que al salario nominal lo voy a multiplicar por el cociente entre el índice base y el índice del periodo en el que estoy cobrando ese salario nominal. Para mí, yo en mi cabeza lo veo mucho más fácil como al salario nominal lo divido por los precios del año en el que está, ¿sí? O sea, el salario nominal lo divido por el índice de ese mes y lo multiplico, lo llevo a los precios del año al que quiero ir, digamos. En este caso, el precio base es diciembre, 100. ¿Sí? Yo lo veo más fácil así. Ustedes hagan como quieran. Pero para mí es más fácil pensar en dividir el salario nominal en los precios de ese mes y lo multiplico por los precios del mes base o el mes al que lo quiero llevar. Es un cambio de dónde pongo el denominador nada más, ¿no? Eso me da el salario real. ¿Sí? Para nuestro ejemplo, el índice base es 100. Entonces, nos muestra acá el caso de enero, primer mes. Tengo salario nominal de enero y lo multiplico por ese cociente acá, índice del año en curso, perdón, índice del año base dividido el índice del mes del salario. Yo lo haría, mes de enero, salario de enero, lo divido por el índice de precio de enero y lo multiplico por el año base. Para mí es más fácil de verlo así. Y ahí solamente reemplazo, ¿sí? Tengo 160, que es el salario nominal de enero, 160, salario nominal de enero,
lo multiplico por 100, que es el índice del año base, y lo divido por 101, que es el índice de enero. Y nos da un salario real de 158,4. ¿Estamos? Yo no sé si esto tiene efecto o qué, porque está todo encimado. Ah, sí. Igual está todo encimado acá. Bueno, y así calculamos uno a uno todos los salarios reales. Voy dividiendo. Ven el mouse, ¿no? ¿No? Sí. Voy dividiendo. Salario nominal dividido el índice de precio de ese mes por el índice base, que es 100. 180 dividido 103,8%, 200 dividido 106,7%, 200 dividido 105,1%, y hasta ahí no, porque esto ya es otro punto. No, no. Junio todavía no conocemos el salario nominal. ¿Y? Esperen que mareo un poco el power. Está todo escrito una cosa arriba de la otra. Esperen que estoy tratando de descifrar con ustedes el power. ¿No hay problemas con el salario base? ¿El salario real, perdón? No, bien. Sigamos con el punto B entonces, que acá ya sí ya hay más capítulos. Entonces, sí, porque me perdí con todo esto acá. Después lo vuelvo a agregar. Bueno, ahí ya tenemos la respuesta, pero no la vamos a mirar. Entonces, acá tengo todos los salarios reales, ¿sí? Estos ya los calculamos hasta acá, hasta mayo. ¿Por qué? Junio todavía no conocemos, ¿sí? Entonces, fíjense que la consigna me pide mantener el salario real del mes de mayo, ¿sí? Y el salario real del mes de mayo era 190,2, ¿sí? 190,2 o 0,02, no me acuerdo. 20, 2. ¿Sí? Ese era el salario real de mayo. Y me pide que para junio yo lo mantenga. ¿Sí? Eso es lo que me está pidiendo el punto B. Que mantenga el salario real. ¿Cómo hago ahora? Porque me está pidiendo salario nominal que mantenga constante el poder adquisitivo del mes de mayo. Bien. Se supone que no se incrementó. ¿Qué cosa? Me pide mantener el salario real, ¿eh? Y fíjense que de mayo, durante junio yo tuve inflación. Porque mi índice de precio aumentó bastante. Aumentó, pasó de 105,1, pasó a ser 108,7. Entonces hubo inflación. Yo cuánto tengo, acá lo que me dice es que yo aumente mi sueldo nominal para no perder poder adquisitivo durante ese mes.
Eso es lo que me está pidiendo. O sea, que para junio debería dar un salario real exactamente. Eso es lo que me dice acá. Me pide calcular el salario nominal, calcular ¿sí? Calcular el salario nominal, para que mantenga constante el poder adquisitivo. Salario real nos mostraba poder adquisitivo. Entonces, si yo ya calculé acá, cuando calculé todos los salarios reales, calculé el salario real de mayo también, calculé el salario real de mayo haciendo 200 dividido 105,1, que es el índice de ese mes, por el índice en el cual yo estoy expresando, que es el base en este caso, que es 100. Entonces, al hacer 200 dividido 105,1 por 100, me dio 190,1. A ver qué me decís. 190,2. ¿Están todos viendo el chat? 190,2 igual. Salario nominal dividido. Uh-huh. ¿Y eso? ¿Cómo lo hago? Pasamos de términos. Nos va a quedar 190. 190,29. Me pones vos, pero no sé si es 29 o 20. Es 20. 190,2 por 108,7. Syntax error, me dio la calculadora. Ahí está. Dividido 100. Ok. Vos estás más atento que yo. 29 entonces. Pero mira. Sí, da 29, tenés razón. Eso por copiar el power. Entonces hago 190, que es un precio, y presten atención. 190,29 es un precio de año base, ¿sí? Entonces, ¿yo qué le hago a ese precio de año base? Le aplico la inflación de todo el periodo hasta junio. Porque recuerden que al ser el índice 108,7, me está arrojando que tuve una variación de junio hasta el periodo base, perdón, del periodo base hasta junio, de un 8,7%, ¿sí? Acuérdense que el índice me da variación desde con respecto al periodo base. Entonces, a 190,29, que es un valor de periodo base, es un valor de año base, es un valor real de año base, yo le aplico toda la inflación desde el año base hasta junio. Por eso hago por 108,7 dividido 100. ¿Y eso cuánto les da? Mientras calculan, yo escribo lo que quiero escribir. Tengo. Su compañero me dijo, salario real, de junio, pasé a hacer salario nominal de junio, dividido índice de junio por 100. Esto es lo que me dijo su compañero. ¿Sí? ¿Están viendo en la pantalla? Exacto, 206,84. Ahora parece que estás vos nomás. Ah, seguí vos, Franco. Era vos el mismo. Eh, Pasando los términos, nos quedaba. Tienen que marear para. Pasando términos, nos quedaba salario nominal de junio, me da igual al salario real de junio, multiplicado por el índice de junio, y esto dividido 100.
100 no es nada más y nada menos que el índice del periodo cero, ¿sí? Voy a poner una O minúscula, pero un cero. Esta es la fórmula que usó Franco. ¿Qué otra cosa podíamos haber hecho? ¿Alguien más en lo que está despierto? 206,80 y 84, 85 para mí. ¿De qué otra forma podíamos haber hecho? Simplemente actualizando mi salario nominal del mes anterior, ¿sí? Porque si yo ya sé que ese salario nominal ya tiene un valor de 190,29, a este 200 yo podía aplicarle el coeficiente de junio, ¿sí? El coeficiente de junio que es mi variación de junio lista para operar, ¿no? Coeficiente, acuérdense que no es más que la variación, pero en forma directa para el cálculo. Entonces, yo podía haber hecho voy a hacer salario nominal del periodo mayo, que es I-1, salario nominal del periodo mayo, por el índice de junio, deflactado por el índice de mayo, ¿sí? O al revés. El nominal lo deflacto, valencia o lo que sea. Esto es un coeficiente de junio, ¿sí? Si yo hago índice de junio dividido índice de mayo, es un coeficiente de junio. Y eso me da igual al salario nominal de junio. Lo que hice fue actualizar este valor nominal, ¿sí? Esa es otra forma. O sea, me va a ser 200 por 108,7 dividido 101,1 y decime, Franco, que sos el único, decime si da 206,85. Bien, tengo otra ahí. Gracias, Melina. Da lo mismo, ¿vieron? Entonces yo puedo deflactarlo e irme hasta el año base y volver a aplicarle la inflación hasta junio, o bien puedo partir al periodo anterior y lo actualizo un poco. ¿Está? Bien, seguimos con el punto C. Me pide calcular el salario real del mes de mayo a precios de abril del año 2. Creen que yo ni estoy mirando el Power y, bueno, ahora lo revisamos, capaz que algún profe que lo hizo pone algún dato que yo me estoy salteando. Me pide calcular el salario real del mes de mayo, salario real, ¿sí? Ese, del mes de mayo a precios de abril del año 2. ¿Sí? No me está pidiendo la gran cosa, me está pidiendo como un cambio de base, no más. ¿Sí? ¿Cómo se les ocurre que podría ser? Recuerden esa fórmula. El salario real de un periodo es igual al salario nominal de ese periodo dividido, bueno, acá sería, no es 100, sino es índice del año base. Esperen, ahí está. Ahora sí, no es por 100, sino sobre el año base. A ver. Ujú. Exactamente, muy bien, muy bien, muy bien. Voy a tomar el salario nominal de mayo, 200, lo voy a dividir por el índice de precios de mayo, siendo 5,1, y lo voy a multiplicar por el índice que yo quiero usar, al que yo quiero expresarlo, que es 106,7. Perfecto. ¿Cuánto les queda?
$203,404. 203,04. Perfecto. ¿A todos les da así? Fíjense que me dan un salario mayor, un salario real mayor. ¿Por qué? Porque mi base ya tiene precios más altos. Entonces, si yo comparo mi salario con respecto a abril, en vez de compararlo con respecto a diciembre, y no perdí tanto valor, ¿sí? Con respecto a diciembre perdí más valor, hubo más inflación. Entonces, a ver, bueno, esto es más o menos de la explicación de lo que dimos recién, salario nominal de junio, esto es todo lo que hicimos recién. Ya lo hicimos. Bueno, y esto es lo de lo que acabamos de hacer con el salario a precios de abril. ¿Estamos? No quedaron dudas, ¿no? Salario nominal dividido, bueno, por el índice del precio, del índice del periodo al que lo quiero llevar, dividido el índice de ese mismo mes, y eso resolvió. ¿Alguien tiene alguna duda? Una confusión frecuente acá, por ejemplo, es actualizar, no actualizar, sino tomar para hacer este último cálculo que hicimos 200 divididos por ciento, dividido 105,1 por 106, es tomar tomar el salario real. Bueno, no. Acuérdense que siempre tomamos el salario real, nominal, perdón. ¿Estamos, chicos? A ver, quiero ver qué tanto escribió el otro profe. No sé qué tanto tenían las flechitas. Esperen. No, chao. ¿Alguna duda con el ejercicio 27? Bueno, y ahora tenemos dos opciones. Hacemos el 28 y terminamos índices, o cortamos, se lo dejo de tarea y de última lo controlamos antes de empezar probabilidad, o la clase que viene arrancamos probabilidad, que no es muy largo, pero como quieran. Si ya les embrollé toda la cabeza y prefieren hacerlo después, lo hacemos después. La próxima clase es el viernes. Yo el jueves puedo, porque nunca puedo porque tengo álgebra, pero este jueves no tengo clase de álgebra, así que si quieren podemos hacer una mini clase el jueves y terminamos este ejercicio. Y el viernes ya arrancamos probabilidad. Como quieran. El jueves, bueno, dale. Cortita, así nos vamos a dormir la siesta. Les aviso la hora, pero sí, yo siempre prefiero temprano porque no puedo alejar mucho el horario.